¿Estás considerando venir a Irlanda y te gustaría saber cómo es trabajar acá o simplemente sentís curiosidad? En el video de hoy te voy a contar mi experiencia trabajando ahí durante un año. Hola, soy Vicky Malnati y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a estar contando mi experiencia trabajando en Irlanda durante un año. Tengo un set de preguntas para ir respondiendo con ustedes, así que empecemos con la primera. La primera pregunta es ¿cuánto y cómo se paga? En este momento se está pagando como salario mínimo 11,30 € por hora. Si trabajas alrededor de 40 horas semanales son unos 1.800 € al mes aproximadamente. La modalidad de pago es generalmente por semana, o sea que cada semana recibís tu pago, o hay algunos lugares en los que se paga mensual o también cada 2 semanas. La segunda pregunta que tengo es ¿qué tan fácil es conseguir trabajo? Bueno, voy a hablar enteramente de mi experiencia y para darles un poquito de contexto, yo en Uruguay trabajaba en equipo de diseño gráfico y antes de irme hice un curso de manicuría y uñas de acrílico para tener como una oportunidad extra a la hora de conseguir trabajo en Irlanda. Y me sirvió de mucho en realidad porque a las 2 semanas de haber llegado conseguí un trabajo en un lugar de uñas en donde en ese momento me pagaban el salario mínimo que creo que eran 10,50 €, obviamente subió, pero me pagaban bien y al mismo tiempo recibía propina. Tristemente igual el trabajo solamente me duró creo que 3 semanas porque claro, no tenía experiencia como manicurista, entonces era un poco más lenta que las demás y me despidieron. Igualmente salí a buscar trabajo de nuevo, esta vez en lugar de enviar currículums online, lo primero que hice fue imprimir currículums e ir a repartirlos cerca de mi casa. Creo que fue al otro día que me llamaron para una entrevista, fui y me confirmaron que en realidad me querían como recepcionista de un salón de camas solares. Yo tenía intenciones de trabajar como manicurista, pero bueno, acepté la oportunidad y fue el lugar que trabajé durante todo el año que estuve en Irlanda. La siguiente pregunta que tengo es ¿cómo es el entrenamiento del personal? A mí personalmente esto me choca un poco con Uruguay. Yo cuando arranqué a trabajar en esta tienda de camas solares tuve un entrenamiento de 2-3 días donde básicamente me explicaron cómo atender a los clientes a las camas solares. Al mismo tiempo teníamos como un cibercafé donde la gente venía, usaba el internet, imprimía cosas y teníamos servicios de fotocopiado también. Entonces me entrenaron en aproximadamente 3 días. Y ya en esa misma semana, un domingo creo que fue, me dejaron completamente sola en la tienda, abriéndola, cerrándola, a cargo de la caja, todo. Y había muchas cosas obviamente que no sabía, que tuve que ir piloteándola en el lugar. Y esto es algo bastante normal en realidad, o sea, no solamente me ha pasado a mí, pero a muchos conocidos, amigos que han conseguido trabajos nuevos en Irlanda, empezaron a trabajar en Irlanda, le ha sucedido de esta manera. Muchas personas no tienen ni un año o tienen meses en la empresa y de repente son jefes. Esto claramente permite crecimiento dentro de las empresas. O sea, en mi trabajo en particular no había más crecimiento. Era trabajo de recepcionista y a cargo de la tienda y listo. No es que había otro puesto después, no. La siguiente pregunta que tengo es ¿cómo son los clientes y cómo es la atención al público? Claramente, o sea, hay de todo, ¿no? Siempre hay gente buena onda, siempre hay gente mala onda. En mi tienda en particular, yo tenía un poco de todo. Tenía gente súper amable, con los que te volvías amigo, con los que tenías conversaciones y venían y te preguntaban cómo estabas todos los días que venía a la tienda. O gente que se enojaba, te hablaba mal o hacía medio un escándalo porque no entendía, simplemente no quería seguir las reglas que nosotras teníamos que seguir en la recepción y en las camas solares. Hay mucha gente que no respetaba el uso de unos lentes para las camas o querían hacer más minutos de cama solar y no se les permitía. Entonces hay gente que claramente se enojaba y bueno, había que lidiar con eso, pero obviamente hay de todo, como en todo trabajo. Honestamente tengo muchas anécdotas y recuerdos y momentos graciosos y momentos insólitos dentro de la tienda. La siguiente pregunta que tengo es ¿era exigente mi trabajo? ¿Me gustaba? Según lo que yo considero exigente, no. Para mí no era exigente. Lo único que puedo considerar un poquito exigente, que quizás me agotaba un poco, pero en mi trabajo esto era algo normal, es que nosotras trabajábamos turnos de 14 horas de corrido. No teníamos descanso en el medio porque generalmente era una persona sola en la tienda, entonces no había momentos en los que podías cerrar la tienda, irte a comer algo y volver. No, comíamos entre cliente y cliente. Pero esto era algo normal para mi trabajo.
Obviamente esto me permitía tener más días libres durante la semana y si bien tenía que comer entre cliente y cliente, también tenía varios ratos libres en el día en donde podía, no sé, ponerme a estudiar o mirar algo en el celu, usar el celular también. El trabajo en sí no era exigente. Nosotras teníamos 20 camas solares en la tienda, las cuales se limpiaban entre cliente y cliente. Y durante ciertas horas del día teníamos limpiadora, entonces no teníamos que estar limpiando todo el día nosotras, salvo los fines de semana, que generalmente sí, si estabas en la tienda trabajando, te tocaba limpiar todo el día. Limpiar las camas solares no era un trabajo sacrificado, la verdad, o sea, teníamos un spray y le echábamos a la cama y con un papel lo limpiábamos. Era gracioso cuando entrabas a las camas solares porque siempre habían distintos olores, a veces olía a cremas bronceantes, a coco, olía a playa y a veces olía a sudor, pero que ¿me gustaba el trabajo? Sí, obviamente me gustaba, trabajé ahí durante mucho tiempo, pude haber cambiado de trabajo si quería, pero estaba cerca de mi casa, los horarios me servían, entonces no vi la necesidad de cambiarme de trabajo y además el sueldo era bueno. Yo cuando arranqué trabajando ahí me pagaban un poquito más del sueldo mínimo, creo que el sueldo mínimo eran 11,50 y yo cobraba 11 euros por hora. Al mismo tiempo luego me lo aumentaron a 12,30 euros por hora. Y teníamos ciertas comisiones con ventas de crema. También generábamos tarjetas de regalo, las cuales podíamos gastar en supermercados, en tiendas de maquillaje, tiendas de ropa, y eso estaba bueno. Siguiendo con otra pregunta, ¿cómo es la estabilidad laboral en Irlanda? Bueno, en mi caso en particular, claramente en el salón de uñas tuve que haber sido muy mala para que me despidieran tan pronto, pero en el salón de camas solares podía trabajar ahí durante mucho tiempo. Tenía una compañera que estaba hace 3 años y mucha gente iba y venía, había gente que entraba, gente que se iba, entrenábamos gente, pero no es como muy probable que te despidan así de rápido en Irlanda. En mi caso, en el salón de uñas realmente era muy mala, o sea, yo recuerdo que teníamos que hacer cierta manicura en 45 minutos y yo llevaba 1 hora y media en hacerlo. Entonces, claro, obviamente al empleador no le servía y para mí era horrible porque sentía que trabajaba bajo presión y no podía ser más ágil porque claramente no tenía experiencia haciendo uñas. La última pregunta es: ¿cómo era el ambiente laboral? El ambiente laboral era bueno por un lado y malo por el otro. En mi caso me tocó trabajar en varias tiendas de la misma cadena. Me tocó conocer más chicas. Conocí chicas de Brasil, de Rumania, Lituania y también de Irlanda, obviamente. Y eso es algo que está bueno de Dublín, ¿no? Obviamente te permite conocer gente de otros países y hay una diversidad cultural tan grande que nunca vas a saber si una persona es de Irlanda o si es de otra parte de Europa. En la tienda que más trabajé, que era la que estaba cerca de mi casa, teníamos una limpiadora que era de Lituania y era un amor. Recuerdo que ella no hablaba mucho inglés, hablaba alguna palabra y yo no hablaba lituano, entonces lo que hacíamos era hablar por el traductor de Google y siempre nos reíamos, nos hacíamos entender. Pero después, por ejemplo, había otra chica con la que trabajaba, que era con la que más trabajaba justamente porque trabajaba en la misma tienda que yo y era de Lituania, y desde el día 1 en el que entré me hizo la vida imposible, entonces fue difícil lidiar con ella durante todo mi trabajo ahí, pero bueno, eventualmente me fui y no la tuve que ver más. Bueno, y para ir cerrando les puedo comentar que para mí fue una experiencia que no voy a olvidar. El hecho de haber ido a Irlanda, haber renunciado a mi trabajo en Uruguay, haber tenido esta experiencia es algo de lo que no me arrepiento. Siento que aprendí un montón de los irlandeses, aprendí a entenderlos, aprendí a lidiar con ellos, a tener conversaciones y poder generar ciertos vínculos. Al mismo tiempo también puedo decir que aprendí un montón sobre camas solares y cremas bronceantes. Obviamente la experiencia va a ser distinta para todos. Capaz para mí fue buena y puede que haya alguien que no sea tan buena, pero yo aún la tendría. Espero que este video les haya parecido útil. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar abajo en los comentarios. Si llegaron hasta acá, gracias y nos vemos la próxima. Bye.